Buenas tardes, Rodrigo, gracias por la oportunidad, felicitarte por el programa, porque como bien dice atrás en el cartelito que tenés que dice actualidad, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la actualidad, pero sobre todas las cosas con tu responsabilidad y compromiso de decir siempre la verdad y informar a la gente. Así que te agradecemos mucho el espacio y siempre, ¿no es cierto?, de que nos invite a contarte episodios que tienen que ver, en el caso nuestro, sobre justicia. Y esta es una de las causas en donde realmente se hizo justicia. Hemos logrado la absolución de una persona que estaba acusada, nada más y nada menos que de un homicidio agravado en una cuestión como agravante en relación a su calidad de ser esposa, estaba casada con la víctima, y entonces le correspondía, tal como se hizo en el pedido del fiscal y del partido unificado, sobre todo del partido unificado, una perpetua. Así que imagínate la posición de tensión, la posición, ¿no es cierto?, de todo lo que implicó un juicio en donde era la vida entera que estaba en riesgo, ¿no? Digo, cuando se trata de pedirte perpetua, que es para toda la vida, ¿no es cierto?, más cuando sos una persona grande, ¿no es cierto?, digo grande en el sentido de la edad, por ahí, tener una perpetua hoy significa ya 50 años para este nuevo código, ¿no? Y entonces, en ese sentido, implicaría que realmente sea para toda la vida, así que nosotros también le pusimos todas las garras, toda la pasión, sobre todo mi compañera que está acá al lado mío, y que también aprovecho de esta oportunidad para felicitarla, porque es una compañera que tiene mucho empuje, que operativamente lleva adelante las causas y por eso combinamos muy bien, ¿no es cierto? Ella en la logística y yo en la parte por ahí más de investigación o más de la narrativa y de lo discursivo, ¿no es cierto?, como estoy más acostumbrada, y la verdad que esta combinación tuvo este resultado que tiene que ver con la causa, que tiene que ver con el trabajo de este ministerio combinado, como te decía recién, pero sobre todas las cosas con la lucha que hemos llevado adelante las mujeres del sector feminista, ¿no es cierto?, y de esta nueva época en donde los derechos se hicieron valer, donde los paradigmas son otros y donde hoy la justicia realmente podemos decir que trabaja con perspectiva de género. Bueno, y justamente en esa línea, Ana o Elizabeth, ¿qué fue lo que pasó en este homicidio agravado? ¿Cómo fueron los hechos, digamos, para tener un contexto y una perspectiva? Bueno, los hechos fueron que, esto, como dice Ana, en un marco de violencia de género, Vanina ya venía sufriendo desde hace muchísimos años una violencia transversal, generalizada en lo que respecta a violencia doméstica, económica, sexual, todo el ámbito familiar, hasta las criaturas. El hecho en sí ocurrió hace 10 años, en la casa fue un problema de todos los días, porque Marina lo comentó en la audiencia, que lo comentó muy naturalizado a todo, de que era un día más de esos días de conflicto que tenía, y bueno, la víctima llegó muy enojado por unas circunstancias y unos llamados de teléfonos que tuvieron previa a una discusión, y bueno, se tornó un marco de violencia, donde la verdad hubo realmente una discusión muy, muy terrible, y en uno de esos momentos cruciales, él va a la habitación y agarra el arma de arriba del placar y bueno, empieza un forcejeo porque ella claramente sintió que él la iba a matar, porque Vanina siempre ha sufrido situaciones de violencia y siempre corrió riesgo su vida. Entonces, en ese momento ella dijo, él me mata, es la vida de ella, de mis hijos, y hubo un forcejeo porque ella quería evitar esa situación, y entre un ida y vuelta del forcejeo, el arma se dispara. O sea, estaba muy discutido el tema de la pericia, porque se creía que era una altura donde ella quizás tenía la empuñadura más como apuntándolo, y la verdad que no fue así. Lo hemos estudiado con Ana y con analizar bien las pericias, y fue totalmente distinta. Hubo falencias incluso en las pericias que no coincidían. Entonces, bueno, acá estamos, por eso le dieron la absolución, porque fue en un marco de la situación de una violencia de género,
y también esas pericias no coincidían, como dijo la doctora en la audiencia, que fue un ida y vuelta de una situación realmente de defensa, ¿no? Accidental también. Claro, porque siguiendo el relato de Elizabeth, no es que ella lo dejó tirado, sino que lo acompañó, lo llevó al hospital. No, y no, claro, no terminé ella directamente cuando pasó lo que pasó, que ocurrió esto, él salió hacia la parte delantera de la casa y pidió auxilio a los vecinos, de hecho, los cargaron en el auto, ella fue hasta el hospital, con una situación desesperante, y siempre Vanina estuvo a derecho en todo, siempre estuvo. Bueno, hasta que llegó al hospital y bueno, le dijeron que había fallecido la víctima, su marido, y la verdad que bueno, obviamente que esto a las claras no fue algo buscado por Vanina, todo lo contrario, ni intencionado, ni querido, ni nada de eso, sino que todo lo contrario, digamos, fue una situación fortuita, como bien lo explicó mi compañera, colega, en donde era una rutina de todos los días, donde llegaba estas situaciones de violencia que iban en escalada, y obviamente cuando en el marco de la violencia, y que es de manual, ¿no? Porque son casos, incluso bien lo explicamos en el juicio, en los alegatos, es un caso de manual, ¿no? Se da este ciclo de la violencia, donde se acumula la tensión, donde después se pide perdón y hay esta etapa de enamoramiento nuevamente. El círculo que está estudiado por la sociología. Pero claro. Que es muy de lo emocional y de lo sentimental, y que a veces, incluso en particular Mexicano en su momento lo cuestionó, de que como ella nunca lo había denunciado, como una mujer, ¿no es cierto?, atrapada en este ciclo de la violencia y de las emociones y los sentimientos, puede llegar a una denuncia. No son los tiempos de la víctima lo que hay que cuestionar acá, sino otras situaciones que tienen que ver hasta con el Estado mismo. Porque en aquel momento Vanina había llamado a la policía, había recurrido justamente a ese pedido de auxilio, el cual no encontró respuesta, porque la policía acudía al lugar, pero le palmaba la espalda al victimario y se iba como si nada del lugar, como que si nada hubiera pasado. Entonces Vanina sentía ahí que estaba desprotegida, sentía que solamente ella podía de alguna manera ver cómo todos los días se salvaba un día más de no ser ella la que terminara muerta, ¿no? Este episodio. Y bueno, pasó esto porque claramente, como te dijimos antes, fue una situación en donde Vanina quiso evitar, pero no se pudo. No es que Vanina no quiso, sino que no se pudo. ¿Por qué pasaron 10 años? Pasaron 10 años porque se fue llevando para adelante, ¿no es cierto?, una cuestión de faltantes en el relevamiento de las pruebas. Mira, como bien te dijo mi compañera, hubieron muchas pericias. Incluso hubo pedido de reconstrucción de los hechos que no se hicieron. Entonces, viste que los homicidios generalmente son causas complejizadas y llevan más tiempos que otras. Vos me acompañaste también en la causa Bernal, ¿te acordás? Obviamente no tardó tanto como esta, pero también fue una causa complejizada, que llevó mucho tiempo y que tenía mucho que ver, ¿no es cierto?, esto de encontrar la verdad ontológica real para poder hacer realmente justicia. Y esto fue lo que pasó con este caso también en particular, ¿no? La justicia tardó porque faltaba también evidencias sustanciales para acreditar si o no la responsabilidad objetiva de una causa que hoy quedó claro, a las claras, de que realmente se trató de un episodio en el marco del artículo 34, donde se habla, ¿no es cierto?, de esos casos excepcionales, ¿no es cierto?, y en el marco de la legítima defensa, donde vos te defendés de ese riesgo contra tu vida. Ella, en ese momento, usando la misma posición de equilibrio en cuanto al recurso, que era el arma en ese momento, la misma situación de riesgo que era en este forcejeo que explicaba recién mi compañera, y no provocando ella el riesgo, porque él vino enojado y hasta incluso la había levantado del cuello. Los hijos cuentan en el juicio, Rodrigo, episodio de cuando llegaba su papá, como si fuera una película de terror. Pero ¿sabés qué? Lo que te voy a contar, esto muy puntual que me quedó muy grabado de lo que contaron los chicos en la audiencia,
es que no era una película de terror ni una pesadilla, porque no era, como lo dijeron ellos, de que te despertabas y ya está, era la vida misma, era todo eso que ellos pasaron en la vida real, porque esta persona era un monstruo que como de manual se mostraba hacia la sociedad como un señor, un caballero, una persona de bien, ¿no es cierto?, con un comportamiento, una disciplina, un hombre trabajador, que hasta tenía un cuadrito en su trabajo, ¿no es cierto?, porque todavía está ahí colgado, pero que en su vida real era totalmente distinta con su familia, porque para adentro de la casa era una persona, ¿no es cierto?, que maltrataba, que denigraba, que rebajaba, que sometía constantemente no solamente a su mujer, sino a todo su contexto familiar. Los chicos han contado cómo le tiraban los juguetes por la ventana. Eso es lo que te iba ventana. a preguntar. Digo, ¿cuántos hijos en común tenían? 4, si la memoria no me falla. 4. De los cuales declararon 2 en el juicio. 2, los más grandes. Y esos testimonios, ¿qué tan importante Camila, fue? sí, Camila en un momento declaró en cámara Gesell, era más chiquita, y bueno, en esta oportunidad ella pudo contar más, porque también esto de contar, más allá que es una declaración, era como terminar un capítulo, una etapa, ¿no es cierto? Eso también tiene una lectura y como algo sanador. Entonces también presentamos al otro hijo a Joaquín para que venga a declarar. Y porque ellos, en ese momento... ellos reafirmaron este contexto de violencia. Sí, mirá, con decirte que Joaquín en un momento dijo, perdón por lo que voy a decir, pero la verdad que el episodio del resultado de mi papá fue lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida. Esas fueron las palabras de su propio hijo. Imagínate el contexto por lo cual ellos estaban sometidos, ¿no es cierto?, en tanta violencia, en una cuestión tan, digamos, aterrados que vivían, que era para ellos, incluso en la pericia salió también eso, para ellos era como un respiro, como una salida, ¿no es cierto?, a semejante situación de opresión continua. En un momento, un día contó que como su mamá había conseguido trabajo y él no quería que él saliera a trabajar, como en tantos otros casos de violencia que todavía conocemos, que pasan y siguen pasando, los colocó a todos en un sillón, los roció y no saben con qué, ¿no es cierto?, y los quiso prender fuego para denotarle a su madre que no podía ir a trabajar porque tenía que quedarse en la casa cuidando a sus hijos. De hecho, iba a cambiar esa casa que tenían por un departamento, porque la escuela quedaba en la esquina, a la vuelta había un supermercado, en la esquina había una salita, entonces ese recorrido le simplificaba a él que su mujer iba a quedar encerrada como estaba, ¿no es cierto?, en esa situación, ¿no es cierto?, que él la tenía sometida. De hecho, Vanina ha contado, miren, yo tuve prisión domiciliaria y ¿saben qué? Pude comprobar que la prisión domiciliaria, le contaba a los jueces, era lo mismo que me pasaba todos los días de mi vida cuando vivía con él. Exactamente lo mismo. O sea, a mí no me cambió en nada la prisión domiciliaria. En todo caso, hasta encima también me sentía hasta liberada de ciertas situaciones por lo cual seguía estando sometida a pesar de las faltantes que tuvo, porque estando en prisión domiciliaria, que la cumplió, como dijo mi compañera, bien a derecho, siempre firme, ha sufrido hambre en prisión domiciliaria, había una persona de la iglesia que la cansaba para comer, porque como no podía trabajar, porque no tenía las salidas permitidas, por supuesto. Un paréntesis, perdona Ana, esto de que vos decías, periodista, vos decías, querido, ¿por qué 10 años? Porque tengo que decirlo, hay que decirlo, porque el Estado la ha abandonado, ¿sí? Fueron 10 años porque también no tenía el patronato de liberados como ahora. Estamos hablando de hace 10 años atrás, con otra connotación. Es lo que hablábamos antes fuera de cámara, que también coincidías con nosotros. Sí, el cambio de época. Hoy, este caso, 10 años, no estamos hablando de una absolución. Claro, ¿sí? Porque lo que hay que aclarar es que ella fue absuelta en el delito de homicidio agravado. Digamos, quedó bajo el amparo de una legítima defensa. Exacto, quedó bajo el amparo de la legítima defensa. Quizás hace 10 años atrás, con una buena defensa, obviamente hubiera quedado como un exceso. Claro. Porque no estaba en discusión la situación del forcejeo y como lo explicó, porque eso claro, en la autopsia está el hecho era clarísimo.
Sí, pero también la cuestión de la opinión pública de 10 años para atrás, no la misma que la de ahora en razón a estos casos. Entonces, todo eso iba a influir, ¿no? Digamos, y hoy la justicia se para en una posición objetiva, pero también de sensibilidad propia que va llevando los adelantos de la propia sociedad en materia de derechos. No digo, y esto es lo positivo y también lo constructivo de las políticas públicas y de las luchas, ¿no es cierto? Sí, entonces, está muy bueno que esto quede como un mensaje, como dijo mi compañera, sanador, pero también histórico y también de bisagra, de que esto cambia la secuencia, ¿no es cierto?, de lo que nos pasaba hace 10 años atrás a las mujeres, a lo que hoy podemos hablar, contar, no callar, y que la víctima hoy hasta puede incluso no aparecer de espalda, sino de cara a la sociedad, porque es la que no se tiene que ocultar, porque es la que tiene que hacer valer su derecho, porque es la que tiene que contar y manifestar libremente, porque es ella la que tiene que estar libre, ¿no es cierto? Como ha pasado en otro caso que vos sabés, ¿no es cierto? El caso, por ejemplo, de la chica que fue abusada por los chicos de la escuela de San José, que también fui abogada y que fueron condenados a 7 años, y que ella me pidió, no, yo quiero ir a contar mi caso y lo quiero hacer primera persona, quiero ir a contarlo. Viste que hasta hace poco, ¿cuánto? Todavía sigue pasando víctimas que no quieren exponerse o quieren aparecer de espalda o quieren, ¿no es cierto?, porque a lo mejor tienen vergüenza, temor. Todavía hay miedo. Hay que trabajar mucho en las políticas públicas y más que nosotras ahora estamos cumpliendo un rol fundamental. Estamos en política, candidatas a concejal. Hay mucho que trabajar. Todavía las mujeres tienen miedo de denunciar. Porque, ¿sabes una cosa? Vanina mismo dijo, ¿y por qué no denunció? Le pregunta el particular explicado. ¿Y dónde iba a ir? Si tenía que volver a mi casa. Hoy en día sigue pasando lo mismo, porque las mujeres no tienen algunos lugares para ir. Y a veces hasta la familia las rechaza. Porque contó Vanina que hasta la familia ella le decía, no, mirá, no vengas porque tenemos miedo que venga y que haga problemas acá. Porque era que todavía estamos en esta lucha de poder, tenemos que seguir trabajando. Y esta nota espero que les sirva a muchas mujeres que están pasando una situación como lo que ha vivido Vanina. Y que no lleguen a ese resultado, claro, por supuesto, claro, ¿no? Que puedan... muy interesante lo que decís, Ana. Porque digo, no es una resolución ideal, claramente estamos lejísimos de eso. Digo, también hay que dejarlo en claro esto. Y por último... No hacemos utopía obviamente... de que vaya por la vida. Claro, de que resultado que hay que llegar a esta distancia para que terminen eso y que vale la solución para eso. No, vale la solución para prevenir. Nosotros usamos este precedente para dejar el buen mensaje, ¿no? Digo que la violencia se tiene que atajar antes y que hoy hay muchos soportes, herramientas, lugares, instituciones que dan la ayuda, que hacen el acompañamiento necesario y que procuran que estas instancias no lleguen a estos fines. Y por último, Cuaremba no tiene que cumplir ningún tipo de medida, recupera su vida. No, nada. Recupera su vida, hoy estaba muy feliz. Sí, hoy nos abrazamos, lloramos las 3, re bien. Sí, la verdad que sí. Felices. Sí, la verdad que también fue muy connotativo lo del juzgado, ¿no? Porque para ellos, que también esperaban este caso, porque como dijiste vos, pasaron 10 años, para ellos también era una liberación, ¿no es cierto?, terminar con esta causa y que quizás lo puedan resolver de la mejor manera en cuanto a la sustanciación y los fundamentos. Tribunal oral, ¿qué número? Oral número 1. ¿Cuántas audiencias fueron? ¿5? 4. 4 jornadas. 4 jornadas. 4 jornadas.